hablar de ese preestreno mundial de Versalles, una serie muy emblemática de Francia que precisamente hoy está viviendo un día negro, así que desde aquí nuestras condolencias, esperamos que al menos esto también sirva de homenaje. Y bueno, agradeceros que hayáis cedido vuestros móviles en la entrada, porque bueno, pues como comentaba, es una serie que todavía no se ha estrenado. Vamos a ser de los primeros en ver el piloto, junto con François Hollande, que ya tuvo también su pase en el mismo Palacio de Versalles. Aquí en España se estrena este martes, y 2 días después estará en Dual, en Canal Plus Series Extra. Y bueno, pues decíamos, es una serie muy emblemática francesa, una superproducción, la serie más cara francesa al momento, y con mucha proyección internacional, y se centra en las estrategias políticas, las intrigas que protagonizó Luis XIV en su primer año de mandato, en 1667. Y bueno, pues tenemos aquí, que ya tengo ganas de oírlo, a Luis XIV, el actor inglés George Blackburn. Bienvenido. Bueno, nos acompaña también Fernando González, traductor. Yo soy Laia Portacelli. Muchos conoceréis a George Blackburn por personaje de el monje cristiano de Vikings. Para mí personalmente lo mejor de esa serie, pero vamos a hablar ahora mismo. Bueno, me gusta mucho Vikings también. Este hombre, esta interpretación fue magnífica. Luego hablaremos también cuando queráis sobre ello. Pero bueno, ahora mismo interpreta a un personaje histórico de Francia. Y bueno, no sé si vas en tu visita aquí a Madrid, ¿piensas visitar el Palacio Real? Unfortunately, I'm not going to have any time, I'm afraid. I don't know if the palace is open on a Sunday, but I'm leaving. Oh, it is? Okay. Maybe I'll have time tomorrow. Yeah, maybe I'll have time tomorrow morning. Yeah, I look forward to it. Sí, yo tengo intención de visitarlo. No sé si está abierto el domingo, le confirmo que sí. Así que... ¡Empieza a 6! Bueno, después de hacer esta serie, supongo que te habrás sentido también muy próximo a Francia. Supongo que estás impresionado por los ataques vividos en París. Yeah, I think everyone woke up this morning in Europe and throughout the world shocked and very affected. I think, you know, when I was shooting season 1, I was living in an area in Paris that where the attacks happened in the 10th, and so I know a lot of the places where the attacks happened, and my thoughts and prayers are with all the families of the victims. And I'm going to Paris tomorrow for the launch of the series, and I think what the French people do so well is that they bounce back from these attacks, like the attack in January, Charlie Hebdo, and I think they're going to bounce back in the best way from this that they can. And I think in light of that, I'm looking forward to sort of, you know, helping them to get back into their everyday life with this series and providing some entertainment. Sí, desde luego conozco muy bien Francia, conozco muy bien el país. De hecho, yo viví allí. Cuando estuvimos allí en la primera temporada estuve viviendo en París, conozco muy bien los sitios donde se han producido los atentados y desde luego todos mis pensamientos y mis plegarias van dedicadas a los familiares de las víctimas. Desde luego, si conozco bien a los franceses, puedo decir que es un pueblo que se vuelve a levantar enseguida de estas adversidades. Estoy convencido de que lo van a hacer inmediatamente, van a volver a levantarse como lo hicieron con el atentado de Charlie Hebdo y van a volver a recuperar su nivel anterior, espero que con la ayuda de mi trabajo también con esta serie de Versalles. En Versalles te vemos de un Luis XIV un poquito novato. Ya va apuntando maneras, pero
¿Cómo lo ves tú? ¿Y te ha cambiado mucho la percepción de esta figura histórica mientras rodabas la serie o después de haber rodado la serie? I think so. I think. Well, to start with, I'm playing a completely different character to the character I played in Vikings. Completely different worlds, and that's the great joy of my job, is that I get to go between completely different characters. And yeah, I think I wouldn't say that Louis influenced me too much. I didn't finish season 1 and start walking around in high heels and ordering people about and making them go and get lots of things for me. But I think the show has affected me in a huge way, and I think I didn't quite realize, I guess, when we started filming, what an amazing piece of art that everyone was going to end up creating. And I'm very, very proud of it, and I hope you will all enjoy it. Es un personaje, desde luego, que es muy importante en la historia, pero es muy diferente al personaje que yo interpreto en Vikingos. No tiene absolutamente nada que ver. Es un trabajo completamente diferente que interpreto ahora. Si me ha afectado a mí personalmente el personaje de Luis XIV, yo diría que como persona no, porque desde luego, después de interpretar al personaje no voy a tener la tentación de caminar por ahí con tacones o con estos disfraces que me ponen en esta serie y mandando a todo el mundo que haga cosas para mí, pero sí que me ha afectado desde el punto de vista del trabajo. El trabajo en sí yo creo que me ha enriquecido mucho y creo que es una obra de arte que hemos creado entre todos muy importante. Es Versalles, hay muchas intrigas, prima más el espectáculo, hay más rigor histórico. ¿Has descubierto cosas de la época o de esa figura que no conocías? Yeah, I found out a lot of things about that era. I think, not growing up in France, I grew up in the UK, I had a British education of what it was like to be in a French court at Versailles. And I think with the help of the historical consultant Mathieu de Vigna on the series, I learned lots and lots, and the showrunners also studied this subject at university. They're very, very knowledgeable about what it was like in Versailles, and having all of those people on set tell you details about how these people lived, how they wore their clothes, how they woke up in the morning, what they did every second of the day, meant that, scenes that you ended up playing and acting out, you really had a lot of historical information to help you and serve the scenes. So yeah, I learned a lot and had incredible fun kind of playing with it all. Pues efectivamente, al ser británico tampoco es que yo estuviera imbuido del personaje como sí que lo son todos los franceses que conocen al dedillo toda la historia de Luis XIV, conocen perfectamente cómo era la corte en aquel entonces, cómo era Versalles. No obstante, ha habido muchos consultores históricos, asesores históricos que nos han ayudado. De hecho, bueno, Marcel Viñal, que es el asesor histórico de la serie, de hecho también los propios productores de la serie tienen incluso doctorados sobre la materia y me han ayudado muchísimo a conocer de cerca cómo era Versalles en aquella época, qué ropa se vestía, cómo era la vida cotidiana, todos los entresijos de la corte, y yo creo que bueno, he aprendido muchísimo al final y creo que bueno, el trabajo así lo muestra. Versalles, Luis XIV es una figura muy importante de la historia de Francia. Tú eres un actor inglés y la serie se ha rodado en inglés, lo que ha sido muy polémico en Francia. ¿Cómo afrontas tú el interpretar un personaje histórico de otro país y cómo has vivido también esta polémica? Honestly, I'm just very happy that they shot it in English, because it meant I could do it. I think I've been describing to a lot of people today, talking to the press about Versailles as a European series, and I really think it is. The court at that time was not just full of French royalty. They had a lot of different nationalities living at Versailles at the time. Louis was quarter Italian, he was married to a Spanish princess,
You know, I think the show being shot in English, if I can be controversial, Louis XIV may have wanted it to have been shot in English, if he knew. Just because I think he would have wanted his story told to as wide as audience as possible. And I think, you know, the producers in France realized that if they wanted to share this story with as many people as possible throughout the world, they would have to do it in English. Yeah, I'm very glad that they did, and that's kind of how I deal with the controversy. Pues bueno, yo en realidad estoy encantado de que se haya rodado en inglés, porque de esa manera he podido rodarla yo, he podido ser el protagonista, de otra manera no habría sido posible. Y en cuanto a la polémica, pues puedo decir que efectivamente en aquella época Versalles se puede decir que era un lugar un poquito más internacional de lo que se tiende a pensar. Es una producción europea, de hecho, en aquella época la corte no era solamente un lugar donde había solamente franceses, sino que había personas de otras nacionalidades. De hecho, Luis XIV era una cuarta parte italiano, estaba casado con una princesa española, y la polémica de si se ha rodado en inglés o no, pues bueno, a mí me viene un poco grande. Yo creo que si quiero ser polémico diría que Luis XIV, si viviera en la actualidad, querría que se hubiera rodado la serie sobre su vida en inglés para llegar a un máximo número posible de personas. En definitiva es lo que los productores han pensado que sería la mejor idea, rodar en inglés. Bueno, si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas al público.